Vamos a ver el tema, la importancia de tener el ADN de la casa. ¿Sí? Y entonces, esta tarde estaremos hablando de tener el ADN de una casa espiritual. Es decir, que podamos impartir y transmitir lo que somos como una familia de Dios, como cuerpo y como casa, llamados con un propósito específico, con una visión determinada y con una manera de hacer las cosas que nos identifica. ¿Sí? Entonces, si hablamos en términos médicos, el ADN es el ácido desoxirribonucleico, definido como una macromolécula que forma parte de cada una de las células del ser humano. En el ADN está toda la información genética utilizada en el desarrollo y función de la persona. El ADN transmite herencia de ciertas características a la persona mientras se desarrolla en el vientre de su madre. Todo ser humano con desarrollo normal tiene 46 cromosomas, 23 del padre y 23 de la madre. En el mundo espiritual todo creyente tiene el ADN de Dios, así como Jesús tiene el ADN de su Padre Celestial. De igual manera toda iglesia o casa tiene un ADN particular de parte de Dios, ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y veamos qué nos dice la bendita palabra de Dios en Colosenses 1:16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pues en el mundo espiritual Dios imparte su ADN en nosotros y de esta forma adquirimos patrones de comportamiento, modo de pensar y demás características. Entonces, realmente todo es creación de Dios. Entonces, por ende, al ser Dios creador, Dios, Dios imparte su ADN en todo lo que crea, así como usted en lo físico, en lo terrenal, cuando tenga sus hijos les va a impartir su ADN en automático. En automático, así Dios dejó su ADN en todas las cosas y sobre todo en nosotros, porque cuando dijo Dios, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza, pues definitivamente ahí va el ADN de Dios. Entonces Dios primero establece lugares y luego nos lleva allí para que demos el fruto que hemos sido llamados a dar. En estos lugares nosotros cumplimos nuestro propósito y ejercemos nuestro llamado. Cuando nacemos de nuevo nos convertimos en parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde somos plantados de manera general, ¿sí? Y repitas así mismo, no somos llaneros solitarios, ¿sí? Sino parte de una familia. Los lugares donde Dios nos planta de manera específica son las iglesias locales, porque solo cuando somos parte de un cuerpo recibimos los beneficios de ser parte de algo mayor que nosotros mismos. ¿Mm? Entonces no podemos estar definitivamente de casa en casa o errantes, ¿verdad? Si Dios te plantó en una casa, ahí te debes de cultivar y ahí te debes de desarrollar y ahí debes de dar ciertos frutos. No quiere decir que Dios te vaya a dejar siempre en el mismo lugar, ¿sí? No quiere decir que Dios vaya a dejar tu ministerio en una sola iglesia. Podría ser así, pero si Dios determina que tú tengas que ser usado a otra casa, Dios definitivamente te va a tener que mover, ¿sí? Y tú vas a tener que moverte a otra casa. ¿Por qué? Porque seguramente si ahí ya fuiste plantado, te cultivaste, te desarrollaste y diste frutos, pues seguramente vas a tener tú que ir a dejar esa semilla que lleva el ADN de esta visión tan hermosa y tan, de veras que tan importante en nuestra sociedad ahorita en estos tiempos, porque esta visión y misión realmente te parte ¿cómo se llama? Te parte tus fortalezas mentales que el mundo se ha empeñado en conformar en tu vida, o se ha empeñado a que tú conformes tu vida a este mundo. Y esta misión rompe con todo eso, ¿sí? La misión y la visión de esta casa. Entonces, sí, yo sé que Dios a todos nosotros nos va a mover a, a las naciones para impartir esta semilla, porque es la gran comisión. Id por las naciones y hacer discípulos. Y la visión de nosotros es evangelizar, afirmar, discipular y enviar. Pero vamos a hacernos la pregunta, ¿qué es
el ADN divino o espiritual? Bueno, el ADN espiritual se recibe a través de la ley de la impartición e influye sobre nuestra manera de pensar, actuar y proceder, forma de hablar, conducta, valores y aún en cómo hacemos las cosas, siempre sujetos a la palabra de Dios y a la guía del Espíritu Santo. Por eso es que cada ministerio tiene su propio estilo o manera de hacer las cosas. Es por eso que en esta casa podrás ver que los ministros, algunos de ellos te podrán compartir el bosquejo de un sermón, el bosquejo de una prédica, el bosquejo de un servicio, pero son personas, son siervos de Dios, servidores de Dios, que le permiten al Espíritu Santo entronarse tanto en la casa como en su vida. Entonces muchas veces uno teniendo el bosquejo de la prédica, de repente ve que el Espíritu Santo hace cosas extraordinarias a través de la persona que está ahí enfrente. Y vemos el manifestar del poder de Dios en prédicas, en servicios, ¿sí? Pero no es la persona, ¿sí? Sino que simple y sencillamente es parte del ADN. Darle nuestra voluntad, cederle nuestra voluntad al Espíritu Santo y permitir que sea Él el que nos guíe. Entonces, la Biblia amplificada dice en Filipenses 3:17, hermanos, todos juntos deben seguir mi ejemplo y observar a aquellos que siguen tras el patrón que hemos establecido para ustedes. ¿Sí? Fíjense cómo ahí cita, en esta versión cita la palabra patrón, el patrón. El patrón es algo repetitivo en un proceso. ¿Sí? Y entonces nosotros, en nuestro proceso como cristianos, en el que decidimos entrar, pues siempre va a haber un patrón, y es entronar al Espíritu Santo. Y bueno, el patrón o ADN divino también se le llama espíritu del padre de la casa, ya que el pastor es el principal responsable de dirigir e impartir la vida de Dios a su congregación. En el caso de las casas de paz, las células, las barcas, el líder debe llevar el patrón de la iglesia local e impartir lo mismo que recibe. Ese debe manifestar la visión y el ADN espiritual como una extensión del pastor o padre espiritual. Por eso, el líder siempre tiene que buscar conectar a la gente que llega a su grupo con la iglesia y con el padre de la misma, para que ellos también reciban el espíritu de adopción como hijos de la misma. Entonces, definitivamente en esta visión, en este ministerio, todo líder que ya está encargado de un grupo, de impartirle la palabra de Dios a un grupo, definitivamente tiene que ir a ese grupo ya con el ADN del padre de la casa, con el ADN del pastor. Ya debe de llevar ese patrón. Lo que se recibe en la iglesia se debe de trasladar a nuestras casas de paz, a nuestras células, a nuestros grupos, a nuestras barcas. ¿Sí? No nos envían a hacer lo que nosotros queramos como líderes. ¿Sí? Se nos envía a dar de gracia lo que de gracia recibisteis. Es el ADN. ¿Sí? Es lo que recibe los domingos, trasladarlo a las casas de paz y viceversa. A esa gente que recibes en las casas de paz, que ahí evangelizas, trasladarla a tu iglesia local, a la iglesia de donde recibes el alimento, para que ahí se les imparta también el ADN. Recuerden y recordemos todos que nosotros no tenemos ovejas, no tenemos rebaño, ¿sí? Nosotros sí les damos cuidado pastoral, pero las ovejas definitivamente son de Dios, son de Jesús, ¿sí? Todo en este mundo es creación del Señor nuestro Dios, y nosotros tan solo somos administradores de todo, en todas las áreas, en finanzas, en todo, y sobre todo en las almas, ¿sí? Entonces, nada de que el líder evangelizó a 20 personas en la casa de paz y que ya son sus almas o que son sus ovejas. No, hay que trasladarlas a la iglesia, a tu casa, para que allí el Padre espiritual le imparta su ADN también. Recuerda que si en lo natural, si tú quieres aprender box
o quieres ser como el campeón de boxeo, no vas a que te enseñe el campeón de boxeo, vas a que te enseñe el que le enseñó al campeón de boxeo. Entonces, si tú quieres que las personas, o les debes de impartir ese anhelo a las personas que si quieren caminar, o quieren saber, o quieren tener lo que tú tienes, pues definitivamente tú no se los vas a poder dar. Tienen que ir a la casa donde tú te formaste para que ellos sean formados. Amén. Bueno, y ahorita nos preguntamos, ¿cómo se recibe el ADN de una casa? Bueno, existen dos maneras de recibir de parte de Dios. Una es por revelación y la otra es por asociación. Entonces, cuando caminamos cerca de un mata gigantes, cuando caminamos cerca de un mata gigantes, es imposible que no empecemos a matar gigantes, ¿sí? Esto es lo que se llama la ley de la asociación. Cuando somos parte de una casa apostólica y caminamos con el pastor de esa casa, empezamos a ser retados en nuestra fe, nuestra conducta, nuestras formas de pensar. En resumen, comenzamos a soñar en grande, a creer por más y a pelear nuestras batallas. De igual manera empezamos a fluir en los dones del Espíritu Santo, en liberación, en sanidades, en milagros y en osadía, ¿sí? Entonces, pocas gentes son las que... Hay gentes que nacen con un donato, que se llama que Dios desde que nacieron les dio ese don. Pero hay otros que nos vamos formando cerca de las personas que tienen ese don, ya sea por transmisión de la unción o, como dice aquí, por asociación. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios de recibir el ADN de la casa? Bueno, vamos a ver aquí 4 beneficios de recibir el ADN de la casa. El primero es que aprendemos a vivir una vida disciplinada. El segundo es que aprendemos a vivir una vida consagrada a Dios. El tercero es que crecemos en una sana doctrina bíblica. Y el cuarto, que somos engendrados espiritualmente. ¿Sí? Y para ver el primer punto, aprendemos a vivir una vida disciplinada, deberíamos ir a la bendita palabra de Dios en Hebreos 12, versículos 5 y 6. Y dice así, el 5: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén, yo lo recibo. Yo lo recibo porque yo sé que realmente se corrige al que amas. Si no tienes tú quien te corrija, discúlpame, Exama, suena duro, suena fuerte, pero entonces no tienes quien te ame, ¿sí? Esa persona que te ha solapado, tu padre, tu madre, que te ha consecuentado, que no te ha corregido, definitivamente no tiene un amor sano hacia ti. Tiene un amor egoísta, un amor que no es sobrenatural, un amor que no es el amor de Dios, ¿sí? Y muy seguramente en breve tiempo, pues ambos se van a estar lamentando por la falta de corrección. Pero vamos a ver cuál es el propósito de corregir al hijo. Y ese propósito es de establecer un patrón que regule el estilo de vida del hijo. No se trata de castigar con azote, sino de darle un patrón de vida. Esto es, formas de pensar, actuar, proceder y hablar. El cómo hace el padre las cosas. Además, la palabra reprender, entre uno de sus significados, quiere decir cortar todo aquello que esté fuera del patrón. Cuando usted no le imparte un patrón de vida a sus hijos, no está cumpliendo su labor de padre, ya sea a nivel espiritual o natural. Bueno, la verdad, la sociedad, si está mal, es porque definitivamente los padres no han puesto un patrón correcto en la forma de vivir de sus hijos, ¿sí? Y me incluyo porque también soy padre, hemos sido consecuentes, ¿sí? Hemos sido consecuentes porque les hemos permitido inclusive que haya falta de respeto hacia nosotros, ¿sí? Les permitimos a los hijos que le falten el respeto a nosotros, a los padres, así como nosotros les hemos faltado el respeto a nuestros padres. ¿Y qué haces tú de un hijo cuando permites que te falte el respeto? Pues le estás quitando años de vida a tu hijo, ¿sí? Así de fuerte es el tema.
Porque dice el mandamiento, honrarás a tu padre y tu madre y tendrás años de largura. Entonces, cuando tú a tu hijo le permites que te falte el respeto, le estás negando que te pueda honrar. Y al negarle que te pueda honrar, le estás quitando años de vida. Estás acortando su vida considerablemente. Te lo dejo de tarea. Vamos al punto número 2. Dice, aprendemos a vivir una vida consagrada a Dios. Y vamos a la bendita palabra de Dios a 1 Corintios 11:1. Y dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Sí? Al imitar un liderazgo recto, aprendemos a vivir consagrados a Dios y a lidiar con las realidades del diario vivir de manera que agrade a Dios. Y bueno, esto es una sabiduría que hasta el mundo se la ha robado a la bendita palabra de Dios. Le ha robado a Dios esta sabiduría. Y donde dice la palabra de Dios que si quieres ser sabio, andes con sabios. ¿Sí? El mundo está encargado de decir que el que con lobos anda, a aullar se enseña. ¿Sí? Bueno, entonces dime, ¿quieres ser un matagigantes? Júntate con un matagigantes. Camina con un matagigantes. ¿Sí? ¿Quieres ser un liberador? No busques libros para liberar, no busques instrucción, no busques videos en YouTube, no, en las redes sociales. No, no, no. Busca al liberador, a la persona que Dios está utilizando para liberar, ¿sí? Para sacar de la esclavitud a los cautivos y camina con él. ¿Sí? No le preguntes el cómo, más bien pregúntale el qué hizo, el qué sacrificó, qué le sacrificó a Dios, qué le ha dado a Dios. ¿Sí? Y te va a decir que prácticamente es obediencia, ceder la voluntad a Dios, hacer la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Pero el mundo se ha encargado de decirnos que es dejar todo por seguir a Dios. ¿Pero qué es todo? Es dejar el pecado, es dejar la carne. Y en el mundo nos aferramos a eso, ¿verdad? Nos aferramos al todo, al todo entre comillas, pero el todo son placeres engañosos. Son placeres engañosos que nos cobran una factura cara, y es la vida espiritual. ¿Sí? Nos dejan una muerte y en una muerte espiritual. Pero si ya tuvimos la gracia de recibir la dádiva de Dios, que es vida en abundancia, vida eterna, pues entonces hay que ser fieles a nuestra oración de salvación, ¿verdad? ¿Qué dijiste en la oración de salvación? Dijiste, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador. ¿Sí? Bueno, ya le dijimos que es nuestro Señor. El siervo obedece al Señor. El siervo hace la voluntad del Señor. Si Jesús es nuestro Señor, vamos a ver qué dice la bendita palabra de Dios. ¿Qué quiere que haga Jesús? Y Jesús nada más me dice que haga dos cosas. Me dice, honra al Señor nuestro Dios con todo tu ser, con todo tu amor, con todo tu espíritu, con todo. Honrarlo primeramente a Él. ¿Sí? Y la segunda cosa que Jesús viene y nos dice que hagamos es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si haces esos dos mandamientos, no vas a incurrir en ninguna falta de los preceptos y la palabra de Dios. Y por ende va a venir, todo lo demás va a venir por añadidura, porque dice la palabra de Dios, entrad a mi reino con acción de gracia. ¿Sí? Entrad a mi reino y en su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y el entrar al reino de Dios no es buscar una extensión geográfica o buscar un terreno donde creemos que está el jardín del Edén y donde muchos nos imaginamos, ese es el reino de Dios, es el jardín del Edén donde vamos a descansar cuando muramos. No, el reino de Dios está aquí, dice Juan el Evangelio de Juan. ¿Sí? Dice que Juan el Bautista decía, el reino de Dios está acercándose, el reino de está cerca. ¿Sí? ¿Qué es el reino de Dios? Es la voluntad de Dios. ¿Sí? De permitirnos guiar por Dios, dejar que Dios nos reine. Ese es entrar al reino de Dios, entrar en obediencia a Dios. ¿Sí? Y dice que el reino de Dios sufre violencia. ¿Sí?
y el reino de Dios es de quien lo arrebata. ¿Sí? Realmente necesitas tú ser violento y arrebatar la voluntad de Dios, ¿sí? Arrebatar qué es lo que quiere hacer Dios de mí, qué es lo que quiere hacer de mi vida, y permitirle que lo haga, cederle el control. Cederle el control, porque si yo sigo manejando mi vida, seguramente voy hacia un abismo, seguramente voy hacia un choque, correcto. Dios no, Dios ya sabe mi vida. Dios me formó allá en el cielo, me formó con un propósito. Y si yo le cedo el control a Dios, pues Él ya sabe el camino. Él me va a llevar seguramente a cumplir con mi propósito. Amén. Bueno, amén. Vamos a ver el punto número 3. Dice, estamos hablando de los beneficios de recibir el ADN de la casa, en el punto número 3 nos dice como beneficio que crecemos en una santa doctrina bíblica. ¿Sí? Y vamos a la bendita palabra de Dios, la segunda de Juan 1:9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, debemos de entender que para que podamos edificar el patrón o ADN y estilo de vida del reino, primero tenemos que establecer la doctrina y los valores en el corazón de las personas. Pero, ¿qué es una doctrina? Bueno, una doctrina es aquel valor o fundamento que regula el patrón de vida de los hijos de Dios. Entonces, lleva todo esto en el corazón. La doctrina no es solamente enseñanza, sino que lleva a los hijos al correcto patrón de conducta. Te lo repito otra vez. La doctrina no es solamente enseñanza, sino que lleva a los hijos al correcto patrón de enseñanza, de conducta, perdón. Entonces, a veces cuando usted enseña a la gente, esta no cambia. Todo lo que hace es escuchar, pero no cambia porque el viejo patrón de conducta permanece en sus mentes y corazones. La vieja naturaleza de pecado sigue siendo el patrón de sus vidas. Si su sistema de creencias está equivocado, entonces su conducta también será errada. Luego entonces necesitamos doctrina y el ADN de Dios en nuestro interior, es decir, el ADN espiritual. Y este dará lugar a que podamos obedecer la doctrina. Y un ejemplo es que pudiéramos tener un cerdo y de repente lo agarráramos o agarra usted al cerdo, lo baña, lo perfuma y lo deja limpio por fuera, ¿sí? ¿Qué cree que va a hacer ese cerdo cuando lo suelta? Sí, se adivinó, ¿verdad? El cerdo actúa según su ADN o patrón que siempre ha tenido, ¿sí? Él va a regresar al lodo, a revolcarse, a ensuciarse, ¿sí? Entonces el proceso de limpieza que se llevó a cabo de afuera, ¿sí? Como no se llevó por dentro, no se llevó en el ADN, pues entonces va a ser lo mismo, no hay un cambio interno. Entonces, así se van a limpiar a los hijos de Dios, ¿sí? Reciben a Cristo Jesús, viene la vida espiritual, pero la limpieza no se puede quedar en una limpieza externa, tiene que ir a una limpieza interior, ¿sí? Por eso Dios nos adopta como hijos a través de Jesús y nos disciplina como hijos con amor de Padre. Y hoy en día hay ministerios que tienen un pastor poderoso de palabra y hechos, pero el liderazgo y la iglesia están débiles, ¿sí? Es decir, no se mueven en el mismo poder que el Padre porque no han recibido la transferencia del ADN. La realidad es que no todos los líderes están dispuestos a invertirse en sus hijos espirituales porque toma mucho tiempo y demanda mucha vida. Tampoco hay muchos creyentes dispuestos a transformarse en hijos porque la demanda es alta e involucra servicio, honra, y es donde más hay que morir al ego, ¿sí? Vamos al punto número 4, dice de los beneficios, ya es el último, y dice que somos engendrados espiritualmente. Engendrar significa concebir, dar a luz, llevar a la madurez, nacer, salir. Esta palabra viene del vocablo griego genao, del cual se deriva la palabra gen o genes. Un gen determina la calidad de vida de un ser humano. A la mujer le toma 9 meses dar a luz un hijo.
durante los cuales experimenta muchos cambios físicos, emocionales, hormonales. Es decir, sufre, llora y paga un precio muy grande. Bueno, todo eso que sufre la mujer en un hijo natural, espiritualmente lo sufre un padre espiritual, ¿sí? Pero en el espíritu. Entonces, dar a luz creyentes o incluso discípulos es mucho más fácil que dar a luz hijos espirituales, ¿sí? El apóstol Pablo le llamó a este último proceso dolores de parto, ¿sí? Y en Gálatas 4:19 lo cita, ¿verdad? Es el apóstol Pablo escribiéndoles una carta a los Gálatas, al pueblo de Galicia, y les decía: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿sí? Definitivamente hay líderes en el ministerio que no tienen la paciencia, ¿verdad? Que no son como el padre que se le va el hijo con la herencia y están anhelando su regreso, ¿verdad? Para hacer fiesta. No, hay líderes en la iglesia que dicen: tanto tiempo que me invertí en esta persona, y ya se me fue, no, ya no, si regresa yo no lo voy a aceptar, ¿no? Pero no, el volverlo a aceptar, el aceptar esos dolores en el espíritu, es parte de la paternidad espiritual. Entonces, Pablo buscaba ver el carácter de Cristo desarrollarse en sus hijos espirituales y que estos llegaran a la madurez. Engendrar un hijo espiritual es impartir la vida espiritual de Dios por medio de la ley de la impartición a través del pastor de la iglesia, quien es el padre de la casa, ¿sí? Jesús es el patrón completo para toda la raza humana. El patrón del Padre Celestial vino a estar totalmente reproducido en Jesús, con el fin de ser el patrón o modelo perfecto a seguir e imitar. Asimismo, Dios usa a seres humanos para que impartan el ADN divino a otras personas, quienes pasan a ser hijos espirituales de aquel que les imparte, con el fin de que todos lleguen a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? Que es la altura del varón perfecto. Entonces, como padre, Pablo les pide a los corintios que lo imiten, no que sean una copia, es decir, que le sigan hasta llegar a alcanzar el patrón perfecto que es Jesús, el mismo que Pablo persigue. La palabra imitar es la traducción del vocablo griego mimeomar, que se refiere a hacer una mímica, una actuación, limitar una conducta buena como un hábito o práctica constante. Y vamos a ver la referencia entre Pablo y Timoteo, ¿verdad? Timoteo era considerado por Pablo su hijo espiritual. Y le decía a él, a Timoteo, que lo imitara a él, como él imitaba a Cristo. Y así deberíamos de ser los líderes, hermano, ¿sí? Buscar que los nuevos creyentes imiten al líder, así como el líder imita al pastor, así como el pastor imita a Cristo. Y vamos a ver la versión amplificada de la Biblia amplificada, que dice en 1 Corintios 4:17. Dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os hará recordar mis métodos de procedimiento, el proceder de conducta y modo de vivir, tal como lo enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, cuando un hijo espiritual recibe el patrón divino o el ADN que Dios le concedió a una casa, manifestando a través del pastor de la misma, dicho hijo o hija puede ser cambiado en representación del Padre. ¿Sí? Y aquí hay una nota del pastor, ¿verdad? Del pastor Guillermo Maldonado, así, que dice: algunos de los sistemas de valores como pastor de una congregación es
Los valores son Dios, propósito, familia, excelencia, transferencia generacional y reproducción en otros. ¿Sí? Y en una entrevista le preguntaban a él cuál es su forma de pensar acerca del dinero y él simplemente contestaba como debería de contestar cualquier líder o cualquier pastor: honro a Dios y a mi Padre espiritual. Y cuando le preguntaban cuál es su conducta hacia el sexo opuesto, pues todo líder y padre espiritual debería de contestar: no ministro a mujeres a solas, ¿sí? Las trato con mucho respeto. Y ahí voy a hacer énfasis en lo que dice el pastor Guillermo Maldonado, porque es parte de nuestro ministerio, es parte de nuestra visión y es parte importante para poder cumplir con la misión que es llevar el poder sobrenatural a las nuevas generaciones. Y es, en cuanto al sexo opuesto, dice, el hombre no debe de ministrar a mujeres, ¿sí? A solas, ¿sí? No quiere decir que le niegues la oportunidad al Espíritu Santo, pero si tú, varón, estás enviado a ministrar a una mujer, no debe de ser a solas. Debe de haber testigos, debe de haber otra mujer o debe de haber otro varón. Y si la mujer es casada a la que vas a ministrar, pues de preferencia que esté su esposo. Por igual a ti, mujer, ¿sí? Que eres líder, ¿sí? También tú estás llamada a cumplir con esa misma obligación, ¿sí? No ministrar a varones a solas, o si no está a un lado la esposa o la pareja de la persona que vas a ministrar. Y pasemos al siguiente punto. Le preguntaban cuál es su forma de pensar hacia la mujer en el ministerio. Y lo que debería de haber en nuestro corazón como líderes y en los padres espirituales y pastores es que Dios la usa al igual que a cualquier hombre, ¿sí? Dios usa a la mujer al igual que a cualquier hombre. Y otra pregunta que le hacían es, ¿cuál es su conducta y forma de proceder contra el pecado? ¿Sí? Simplemente uno como líder, como pastor, debe de creer en su corazón que ciertamente Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y uno pues debe de hacer lo mismo. Y vamos con la última pregunta que se le hizo en esa conferencia, y es, ¿cuál es su forma de pensar acerca del liderazgo? Y la respuesta, así como él la dio, la deberíamos de dar todos la deberíamos de tener en nuestro corazón. Que en todo ser humano hay un líder en potencia con un propósito de Dios, ¿sí? ¿Quiénes somos nosotros para negarle ese ministerio a las personas? Entonces, engendrar hijos espirituales no se trata tan solo de enseñar, es también transferir, ¿sí? Transferir conocimiento, pero sobre todo transferir patrones de vida y formas de proceder. Si los hijos espirituales tienen el ADN de su casa o iglesia local, van a ser un reflejo del proceder de su pastor, de su manera de hacer las cosas. De igual manera, el líder hará las cosas en sus reuniones, así como se hace en la iglesia, porque tiene el mismo patrón o ADN. Vamos a la bendita palabra de Dios a 1 de Timoteo 3, versículos 14 y 15. Y dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, en aquel tiempo Pablo le dio a su hijo espiritual Timoteo el cómo conducirse en la casa de Dios, es decir, cómo evangelizar, cómo someterse, cómo adorar, cómo enseñar y cómo servir en la casa de Dios, por medio de la impartición. Por medio de la impartición transferimos vida y dinámica espiritual. Moisés así sufrió muchas rebeliones en su contra. Sin embargo, Josué no sufrió ninguna. Josué recibió la impartición del espíritu de Moisés y eso lo llevó a tener un liderazgo más efectivo. Cada vez que se imparte a la siguiente generación, esta hace más fuerte. Por otro lado, y tiempo después, Elías tuvo que pasar por el desierto. En cambio, a Eliseo le fue más fácil y su impacto fue doble, ¿sí? Recordemos que Eliseo pidió la doble unción y se le concedió.
Entonces, la enseñanza no es suficiente para engendrar hijos espirituales. Tenemos que impartirles vida, forma de pensar, conductas, patrones de cómo actuar y hablar y valores morales y éticos. Entonces tendremos hijos espirituales verdaderos. Y la pregunta en el aire es, ¿cuántos hijos e hijas engendrados realmente tenemos en nuestras iglesias? Y esto va a raíz de que mucha gente se jacta de decir que en una reunión, ¿se llama? Evangelizó a 20 personas, que ganó 10,000 personas para Cristo. Bueno, ¿y dónde están esas personas que según tú engendraste? ¿En dónde están? ¿Están en la iglesia? ¿Sí? Muy pocos son aquellos que tienen el patrón o ADN del padre de la casa, aquellos que van más allá de seguir enseñanzas, que van más allá de buscar que se les supla su necesidad. Hay muy pocos hijos que están siendo formados según el patrón o ADN divino. Muchos de ellos conservan sus propias maneras de proceder y hacen las cosas a su modo, propagando así su propio mensaje y su propia agenda. Se necesitan hijos e hijas espirituales con ADN que Dios puso en su iglesia a través del pastor de la misma, para que podamos edificar de manera poderosa y constante e impactar la próxima generación. En el libro de los Hechos, el ADN o patrón de Dios manifestado a través de Jesús crecía en los apóstoles y como resultado toda la sociedad fue impactada cuando los apóstoles transfirieron el mismo mensaje que Jesús con la misma unción y el mismo poder sobrenatural de Dios. Y veamos. Los líderes de Casa de Paz están llamados a llevar el patrón o ADN espiritual de la casa donde fueron plantados por Dios y la del Padre espiritual que Dios les dio. ¿Sí? Entonces, cualquier otro método o forma extraña no va a funcionar porque el diseño de Dios para una casa no se puede alterar. Y el sello de este ministerio es manifestar el poder sobrenatural de Dios y es lo que todo líder de Casa de Paz debe manifestar en sus reuniones. Wow. Además de manifestar el poder sobrenatural de Dios, también tenemos que reproducir el patrón de la casa que representamos. Tenemos una manera de hacer las cosas y estrategias dadas por Dios que funcionan en nuestra casa. Y el trato de las personas que llegan al Señor es el siguiente, es como debemos de tratarlas. Las debemos de tratar con oración y ayuno, con la presencia de Dios, con la visión, con palabra de impartición, con la manifestación de lo sobrenatural, con milagros y sanidades, con la salvación de las almas y con los diezmos y ofrendas. Todo eso debe reproducirse en toda reunión, con el espíritu que tiene el padre de la casa, pero con la personalidad de cada líder. La idea no es que el hijo espiritual sea una copia del pastor, sino que exprese el mismo patrón de la casa usando su propia personalidad, forma y don. Por ejemplo, si el pastor es chistoso, usted no tiene por qué contar los mismos chistes. Usted no tiene que tratar de ser chistoso. Pero si tiene que orar por los enfermos, ya que lo sobrenatural es el sello de la casa y refleja el ADN espiritual nuestro, ¿sí? Entonces, vamos a caminar con el ADN de nuestro Padre espiritual, pero con nuestra propia esencia, ¿sí? Los líderes de Casa de Paz están llamados a llevar el patrón o ADN espiritual de la casa donde fueron plantados por Dios. Cualquier otro método o forma extraña no va a funcionar, porque el diseño de Dios para una casa no se puede alterar. Todo líder debe buscar conectar a nuevos creyentes y los integrantes de su casa a la iglesia, para que también ellos reciban la identidad del ministerio según la voluntad de Dios. Y bueno, damos por terminada la clase de hoy.